Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 9. Descanso para los cansados. La gravedad cero era tanto una bendición como una maldición. Por un lado, Saitama no pudo orientarse en absoluto. Los pasillos de la nave eran en su mayor parte cuadrados, rectángulos o tubos perfectamente simétricos, o eran completamente abstractos, retorciéndose y girando, luminiscentes y pulsando con luz y energía casi como si estuvieran vivos. Y de cualquier manera, era difícil para él distinguir qué era piso, techo y paredes. Antes había estado sujeto al suelo por la gravedad, así que todo estaba dispuesto para él, pero ahora estaba libre de flotar de cualquier manera, tratando desesperadamente de maniobrar en una posición que tuviera sentido. Pero fue inútil. No había nada para protegerse, e incluso si lo hubiera, estaba demasiado dolorido para intentarlo. Sin embargo, por otro lado, la falta de gravedad liberó a su cuerpo exhausto de tener que soportar su peso. Durante los primeros minutos después de que Boros lo dejara ir, el instinto de Saitama lo había abrumado. Se había agitado ansiosamente, su cerebro estaba convencido de que se estaba cayendo y necesitaba agarrarse a sí mismo. Incluso se había golpeado contra la pared un par de veces antes de que Boros lo detuviera. Pero después de que se hubo calmado, la ingravidez fue muy agradable. No fue como caer, o como estar en una montaña rusa, no, ni siquiera cerca. Era más como flotar en una piscina bajo el agua, solo, sin el agua, la sensación de que empujaba contra tu cuerpo. Era inmóvil, ligero, calmante y celestial para su cuerpo cansado, le costó tan poco esfuerzo moverse. Un pequeño empujón contra la pared del fondo lo hizo deslizarse tan rápido que Boros tuvo que reducir la velocidad. Boros le dijo que los portales no estaban funcionando por el momento. Solo había tenido tiempo de poner en línea el más esencial de los sistemas. Saitama, por su parte, no estaba particularmente molesto por eso. Ya había vomitado 2 veces en un día, otro viaje a través del agujero de gusano vacío giratorio era lo último que quería hacer, además de volver a entrar en la unidad de gravedad, por supuesto. Sí, moverse en gravedad cero fue un poco vergonzoso. Durante las primeras docenas de metros, se había visto obligado a agarrarse a la pared, a las tuberías, a piezas sueltas de la nave e incluso a Boros, cada vez que necesitaba cambiar de dirección. Eventualmente, el alienígena se cansó y le ordenó que simplemente lo agarrara. Saitama dudó al principio, pero ante sus protestas, Boros lo había nivelado con la mirada más igualmente harta que jamás había visto. Boros se apresuró a señalar que había permitido que lo levantaran y que también había tomado la mano de los extraterrestres, un contacto iniciado por el mismo Saitama, hace apenas una hora. Saitama recordó eso y farfulló profusamente tratando de excusar su comportamiento mientras Boros simplemente lo miraba, aparentemente incapaz de comprender cuál era exactamente el problema o por qué lo que estaba preguntando se encontraba con tanta resistencia. Al final, estaba demasiado cansado para protestar contra un Boros agresivo y apresurado, y se rindió y agarró al alienígena. Inicialmente, había intentado simplemente sujetar su hombro, pero había fallado miserablemente, lo que provocó mucho dolor y uno se derramó contra la pared en una esquina cerrada. Así fue como terminó envuelto alrededor de un extraterrestre homicida de más de 2 metros de altura. Fue increíblemente incómodo al principio. Aunque Saitama tenía un tamaño aceptable, no era nada del otro mundo, pero tampoco era pequeño, pero Boros era absolutamente enorme, por lo que la única forma en que podía entrelazar los dedos de una manera que fuera cómoda era presionarlo lo más cerca posible. La espalda del extraterrestre como sea posible. Y ese tipo de proximidad significaba calidez, una calidez abrumadora además de tener una cara llena de cabello rosa pastel brillante. Boros había despegado tan pronto como Saitama consiguió un agarre firme, usando ráfagas de energía de sus pies y manos para impulsarlos por los pasillos. El héroe podía decir que Boros estaba ansioso por ir más rápido, doblaba las esquinas a velocidades casi incómodas, y Saitama gruñía de dolor cuando sus brazos estaban tensos. Al oír el sonido, el alienígena se ralentizaba de inmediato, con el cuerpo tenso, no por la irritación, sino por la frustración del control.
pronto, aunque la mente cansada de Saitama se alejó del estado de ánimo de Boros y comenzó a desviarse. El pelo del alienígena, tan molesto como que le metía en los ojos y en la boca, era agradable. No era en absoluto lo que esperaba al ver cómo sobresalía en todas direcciones tan bruscamente. En lugar de ser rígido, era suave y sedoso, y cedía con el más mínimo toque, aplanándose debajo de su cara cuando se vio obligado a presionarlo. Él también olía raro. Como carne chamuscada que había dejado demasiado tiempo por accidente. Como ese olor a metal caliente que Genos tenía después de una pelea realmente intensa cuando su cuerpo blindado se enfrió. Como los humos de soldadura que siempre estuvieron presentes durante los días en que había trabajado en trabajos de construcción por el dinero que tanto necesitaba. Todo en uno. Era el espacio, supuso. Su traje de héroe había tenido el mismo olor después de que regresó de la luna. Pero eso fue solo en la superficie. Debajo había algo que no podía describir. Quizás un rayo, calor, luz, algo más que era tan exótico que ni siquiera existía en esta galaxia. ¿A qué huele exactamente la energía? ¿Era eso siquiera posible de comprender? Se decidió por el polvo de estrellas. No perfecto de ninguna manera, pero era todo lo que tenía. Los restos de todos los sistemas, todas las galaxias, todos los rincones oscuros del espacio que había visitado, se aferraban tercamente a su ser. Algo exclusivo de Boros. Hombre, se ponía raro cuando estaba cansado, pensó mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, solo para volver a abrirse cuando golpeó su cabeza contra la parte posterior del cráneo de Boros, cuando el alienígena los detuvo frente a dos grandes, brillantemente etiquetados puertas. Debe haber sido la bahía médica, porque en el instante en que estuvieron adentro, hubo un aumento masivo en el ruido y la actividad. Extraterrestres de todas las formas y tamaños se deslizaban de un lado a otro aparentemente imperturbables por la falta de gravedad, llevando consigo todo, desde equipos desconocidos que Saitama supuso que eran de naturaleza médica, hasta otros extraterrestres, todos luciendo una amplia gama de horribles lesiones. Era imposible para Saitama determinar quiénes eran los médicos reales entre el caos. Todos y cada uno de los alienígenas se veían relativamente similares en lo que respecta a la ropa, no había uniformes u otra característica distintiva. Todos vestían trajes de cuerpo completo o armaduras adaptadas a sus diversas complexiones, sin duda preparados para enfrentarse al implacable vacío del espacio en cualquier momento, tal como Boros les había indicado que lo hicieran. Al principio, la pareja pasó desapercibida, la mayoría de estos miembros de la tripulación parecían estar lidiando con tareas de vida o muerte después de todo, pero todo lo que se necesitó fue un pequeño alienígena con cientos de ojos para detectarlos al pasar y gritar capitán en cubierta. Para que toda la habitación estuviera en silencio y en atención en un instante, algunos se detuvieron tan repentinamente que se deslizaron cómicamente entre sí, equipos e incluso las paredes. Saitama se encogió por dentro. Muchos de los alienígenas tenían, rasgos alienígenas. Era difícil para él darse cuenta de lo que estaban pensando o sintiendo solo por la expresión, pero por los pocos que podía ver que parecían lo suficientemente humanos para leer, sabía exactamente lo que venía. Tenían el mismo aspecto que tenían los civiles cuando reconocían a sus héroes favoritos en la calle. Esa mirada de total incredulidad y asombro justo antes de que pulularan, gritando, llorando y rogando por todo, desde autógrafos hasta sexo. Y como sospechaba, ni un segundo después, toda la sala estalló en una cacofonía de gritos estridentes, puños en alto y todos los silbidos, chasquidos o chirridos estridentes capaces en cada uno de los rangos vocales respectivos del alienígena. Incluso aquellos que estaban heridos y con un dolor paralizante, se liberaron de sus cuidadores en un intento de unirse, arrojando sangre de todos los colores, vendajes y equipo en el aire mientras cantaban alabanzas a Boros, le daban la bienvenida, preguntaban sobre la pelea y su bienestar, expresaron su gratitud tanto a él como a Heryu por salvar el barco, y lanzaron preguntas sobre su próximo curso de acción. Se aferró con más fuerza a Boros en un intento de mantenerse fuera de la vista, con la esperanza de que el alienígena simplemente los despidiera o algo así.
Nunca había disfrutado ser el centro de atención y no le gustaban las multitudes. Todo el asunto de vivir en una ciudad abandonada no se hizo solo para ahorrar dinero. Y eso fue en un buen día. Ahora tenía el dolor de cabeza de todos los dolores de cabeza, sus brazos lo estaban matando, y el resto de su cuerpo se sentía entumecido, como gelatina, como si de alguna manera ya no fuera realmente una parte de él. No sabía si podría soportar ser asaltado por un grupo de alienígenas, pero si la mirada en el rostro de Boros era algo por lo que pasar, Saitama pensó que no tendría otra opción. El alienígena sonreía de oreja a oreja, sus ojos cambiaban rápidamente de cara a cara, evaluando toda la habitación. Saitama podía sentirlo calentándose a través de los míseros y andrajosos restos de su traje de héroe, vibrando con energía que estaba pidiendo a gritos ser liberada. Sabía que Boros no quería nada más que unirse a ellos, celebrar su supervivencia y transmitirles cada detalle de la lucha que tanto disfrutó. Había estado casi repleto de energía positiva desde que estabilizó la nave incluso durante los ataques de Saitama, por lo que el héroe se preparó para lo peor. Pero justo cuando Saitama sintió un gruñido emocionado burbujeando desde el pecho de Boros, el alienígena debió haber tenido algún tipo de comprensión, porque tan pronto como comenzó, el calor y el estruendo comenzaron a apagarse. Su sonrisa se atenuó a algo más controlado, y aunque no sofocó por completo el estado de ánimo salvaje de la habitación, hizo todo lo posible para redirigir su energía, diciendo algo sobre que aún no era el momento de celebrar, que todavía había aún mucho que hacer, y que todos necesitaban mantenerse enfocados. Con su sonrisa ganadora, por supuesto, se encontró con enérgicos gritos de confirmación y un regreso entusiasta a sus tareas previamente abandonadas en lugar de decepción. Cuando la multitud se dispersó lentamente y Boros reanudó el movimiento hacia los niveles superiores de la bahía, Saitama se sintió relajado, su agarre alrededor del cuello de Boros se aflojó significativamente. Mierda, tal vez eso fue lo que lo avisó, pensó el héroe, la vergüenza por su comportamiento reciente solo crecía. Fue un poco de dolor y un buen susto todo lo que se necesitó para reducirlo a un desastre que no funcionaba. Necesitaba recomponerse mucho más de lo que había sospechado previamente. Harto del día y harto de sí mismo, el héroe permitió que su cabeza cayera sobre el cabello de Boros, con la esperanza de que el contacto con los mechones ridículamente suaves detuviera de alguna manera el implacable latido dentro de su cráneo, solo para darse cuenta segundos después de que hacerlo solo agregaba a la lista cada vez mayor de comportamientos extraños y necesitados de los que estaba avergonzado. Quería corregirse a sí mismo, pero si lo hacía, también podría admitir en voz alta que se estaba portando mal. Tal vez si no lo reconociera, Boros pensaría que era solo algo humano. No es un soy completamente miserable y me consuelo en una de las dos criaturas vivientes que me han prestado alguna atención en años, que resulta ser un tipo que solo conozco desde hace unas pocas horas, así que es jodidamente raro. Para todos los involucrados. Lo último que Saitama quería era que la gente pensara que era un tipo raro, deprimido y recluso pegajoso que necesita lástima o elogios para sentirse mejor. Fue lo suficientemente incómodo cuando Genos se entusiasmó con lo genial que era y lloró cuando le dijo al Kyborg que realmente no sentía mucho en este momento de su vida, y aunque dudaba mucho que Boros fuera del tipo que lloraba o era particularmente empático. En absoluto, no estaba realmente interesado en correr el riesgo. Boros, como Genos, le había tomado cariño rápidamente después de presenciar su fuerza. Rápido para elogiar, y desproporcionadamente amable y considerado a pesar de que apenas conoce al héroe. Incluso si era excéntrico y relativamente molesto, Boros parecía una persona con la que podía llevarse bien fácilmente. Era lo suficientemente simpático cuando no estaba en el modo completo de estimular mi existencia, inteligente y extrovertido, sin mencionar que era muy fuerte. Si Boros decidiera andar por ahí como lo hizo Genos, o si los dioses no lo permitieran formar el mismo apego extraño y de adoración, Saitama estaba condenado. Por mucho que Genos le dijera lo contrario, Saitama sabía que un día el Kyborg se daría cuenta de que no había nada que pudiera aprender si continuaba viviendo con él y, aunque no creía que Genos lo aislara por completo, definitivamente habría un día en que él se iría. Múdese de su apartamento compartido, reanude su búsqueda del Kyborg loco, derrótelo y siga con su vida.
Haría amigos, se acomodaría en su trabajo, tal vez encontraría una buena chica con quien establecerse o tal vez no, considerando la aversión general de sus discípulos por las personas. Pero pase lo que pase, un día Saitama ya no será central en su vida. El héroe ya no tendría la cómoda compañía a la que se había acostumbrado, y cuando finalmente sucediera, sería un infierno para él. Al menos por un tiempo, hasta que se acostumbró a sentirse entumecido nuevamente. No quería tener que hacerlo 2 veces. Realmente no valió la pena a largo plazo, incluso si se sentía como si fuera en el presente, cuando era fácil olvidar que alguien tan simple como él sería inevitablemente dejado atrás por estas personas increíbles que eran para algunos. La razón atraída hacia él. ¿Por qué estaba pensando estas cosas? ¿Qué estaba mal con él? Saitama estaba perplejo. Desde que había entrado en el impulso de gravedad se había estado sintiendo mal, y ahora, de repente, todo este peor de los casos, la mierda miserable estaba apareciendo en su cabeza. Nunca antes había pensado en que Geno se fuera. O cuánto lo extrañaría una vez que se fuera. Solo había estado contento de tenerlo cerca hasta ahora. ¿De dónde había salido todo eso? ¿Y qué fue todo esto con Boros? ¿Desde cuando se había sentido avergonzado por algo? Incluso ser calvo era más irritante que cualquier cosa por la que realmente se sintiera inseguro. Pero ahora, de repente, estaba preocupado por lo que un extraterrestre pensaría de él. Lo peor fue que todo fue completamente sin causa, porque Boros ni siquiera parecía tener ninguna reacción a su contacto prolongado, o cualquiera de sus contactos para el caso. Continuó haciendo lo que fuera que estaba haciendo, como si nada sucediera. Todo era solo Saitama y sus nuevas emociones, por alguna razón ahora demasiado activas, haciendo algo de la nada. Ni siquiera eran amigos. Mierda, ni siquiera eran conocidos. Boros era su enemigo. Habían trabajado juntos para salvar el planeta de Saitama y la nave de Boros respectivamente. Boros lo estaba ayudando porque había ayudado al alienígena. Nada más. Esperaba que el médico que iban a ver pudiera averiguar qué le estaba pasando y arreglarlo. Honestamente, no podía esperar a volver a sentirse como siempre. Fuera lo que fuera todo esto, era agotador. Mucho peor que simplemente estar aburrido porque no pudo encontrar una buena pelea. Nunca sería capaz de olvidar toda esa mierda ahora, y para colmo, su maldito dolor de cabeza era aún peor. Tanto para dormir. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Boros los había trasladado a una parte mucho más tranquila de la bahía médica. A su alrededor yacían criaturas descansando o durmiendo amarradas en lo que parecían camas de muy alta calidad, separadas unas de otras en habitaciones pequeñas y privadas, con solo unos pocos extraterrestres moviéndose, yendo de habitación en habitación y controlando a cada paciente en silencio. Lo más extraño fue que cada uno de ellos estaba rodeado por una nube de polvo. El polvo y la luz rodaron en uno, que poco a poco estaba uniendo sus heridas. Cuando Boros se detuvo para abrir una última puerta, Saitama observó con asombro cómo los grandes brazos de un extraterrestre con forma de araña prácticamente se regeneraban de la nada por la nube arremolinada que bailaba a su alrededor. Este lugar debe ser una especie de área tipo unidad de cuidados intensivos, pensó Saitama, pero realmente no podía estar seguro. Un suave silbido atrajo su atención hacia lo que estaba haciendo Boros. La habitación a la que habían ingresado era quizás un poco menos privada que cualquiera de las otras, tenía 4 de las camas extrañas en lugar de solo una, pero lo compensaba por ser mucho más grande, obviamente construida para extraterrestres de mayor tamaño. Sin embargo, solo una cama individual estaba ocupada, y cuando miró desde detrás del desorden de cabello de Boros, su corazón se rompió ante la vista que tenía ante él. Ese alienígena que lo había atacado en la sala de control, el psíquico al que le gustaba arrojar piedras cuyo nombre era un infierno de pronunciar, estaba aferrado a la cama más cercana, con largos tentáculos enrollados alrededor de sí mismo en una pequeña pila miserable. Se veía horrible. Y eso fue un infierno de un eufemismo. Saitama fácilmente podría decir que había visto animales atropellados en mejores condiciones. Ni siquiera importaba que solo hubiera visto a este alienígena una vez antes, en algún momento dejó de ver a los habitantes de esta nave como monstruos.
Ahora eran algo consciente, vivo, y ver a uno como este, sabiendo que al menos algo de eso era su culpa, hizo que Saitama se sintiera aún peor de lo que ya se sentía. El psíquico era de un gris pálido y enfermizo en comparación con la variedad de colores vibrantes que había mostrado durante el ataque y estaba cubierto de laceraciones, siendo la peor una gran herida en la carne que corría a lo largo de su cara y cabeza, la lesión que Saitama había tenido. Dado su masa de tentáculos también se veía más delgada y mirando al suelo, Saitama vio por qué. Allí yacían alrededor de 8 o 9 de sus extremidades, cada una de las cuales parecía haber sido arrancada físicamente de su cuerpo. Encima flotaba lo que Saitama asumió que era el Doctor, un alienígena insectoide masivo, más alto incluso que Boros, pero mucho, mucho más delgado, con 4 brazos, que se abría paso lentamente a través de la masa psíquica de heridas con lo que parecía una versión de mano. De los lechos de polvo, arreglando cada uno lo suficiente para sacar a la criatura del peligro, pero nunca curándolos por completo, y si los sonidos que hacía el alienígena con tentáculos eran algo por lo que pasar, debe haber sido extremadamente doloroso. Boros se había quedado helado, con un solo ojo fijo en su compañero de tripulación. Por primera vez, Saitama vio algo en el rostro de Boros además de la confianza, la irritación o la alegría a la que se había acostumbrado. Ahora el alienígena parecía casi culpable, no, definitivamente culpable, asustado y sin saber qué hacer. Por lo que Saitama podía decir, ni siquiera respiraba. Afortunadamente para él, el médico decidió intervenir y decir algo. Puede entrar y tomar asiento, mi señor. No está nada bien, pero a partir de ahora no morirá. No puedo volver a ponerlo en el atomizador tan pronto después de que lo haya usado por última vez, pero mientras las heridas se mantengan limpias y cerradas a tiempo, estará bien. Solo necesita tiempo para sanar. Ante la mención de mi señor, el alienígena psíquico comenzó a luchar para desenredarse de su pequeña bola protectora. Apartando la última de sus extremidades de su cabeza, Saitama observó cómo sus ojos amarillos y apagados luchaban por abrirse camino y encontraban el camino hacia Boros, luciendo tan aliviado que era doloroso mirar. Capitán Boros, en el instante en que sus ojos se posaron en Saitama, sintió como si toda la nave se hubiera derrumbado sobre él. De alguna manera, repentinamente hubo gravedad en la habitación, y todo lo que alguna vez había estado flotando libremente, incluidos Boros, Saitama y el Doctor, cayó al suelo con un ruido sordo. En un instante, Boros fue arrancado de los brazos del héroe y arrojado al fondo de la habitación detrás del psíquico, que ahora se elevaba sobre él. No era tan físicamente intimidante como antes, con las extremidades faltantes, el cuerpo destrozado y la iluminación, que era una sombra mísera de su antigua gloria, que lo hacía parecer más lamentable que aterrador. Todo habría parecido bastante triste, e incluso ridículo para un enemigo, si no fuera por la gran cantidad de ferocidad en sus ojos. Netara, sal de aquí. Se atragantó, señalando débilmente al médico que se había puesto a cubierto detrás de una de las camas. Saitama estaba luchando por respirar ahora. El alienígena definitivamente era más fuerte esta vez, a pesar de su lesión, y aunque normalmente Saitama estaba seguro de que podría haber resistido sus ataques sin problemas, como lo estaba ahora, era imposible. Cada minuto el dolor en el cuerpo del héroe se había amplificado repentinamente, sus brazos habían caído a los costados, ya no respondían a las órdenes de su mente debido al dolor que los atravesaba, y su cabeza se sentía como si fuera a estallar en cualquier momento. Por el rabillo del ojo vio un destello de metal, una especie de herramienta quirúrgica dentada, volando hacia él. No podía moverse. Iba a golpear. El alienígena apuntaba a sus ojos. Nunca antes había sido golpeado en el ojo. ¿Qué pasa si pasó? Mierda. Había presión alrededor de su caja torácica, cortando su respiración por completo. A lo lejos, podía sentir sus huesos crujiendo cuando algo lo levantó del suelo. Pero todo lo que podía pensar era en el cuchillo. Le faltó a mis centímetros. Deslizándose tan cerca de su ojo que prácticamente podía ver su propio reflejo en la hoja. Un segundo cuchillo fue atrapado justo cuando estaba rozando la piel entre sus ojos por una enorme mano con garras azules. Boros estaba envuelto protectoramente en los brazos del alienígena.
De algún modo, Boros había logrado liberarlo del pozo de gravedad que había creado su subordinado y ahora lo sostenía firmemente contra su pecho con un brazo, el otro actuando como alfiletero para los enormes escalpelos alienígenas. Heryu, cálmate, gritó, extendiendo su brazo destrozado hacia el alienígena con tentáculos de una manera apaciguadora. Saitama está conmigo, hace mucho que resolvimos nuestras diferencias y la pelea ha terminado. No quiere hacernos daño. Había mucho más que se decía entre los dos, pero no en voz alta. Saitama podía decirlo por la miríada de emociones que cruzaban sus rostros. Lento pero seguro, Heryu comenzó a relajarse, un susurro de dolor y cansancio del nombre de Boros pasó por sus labios mientras colapsaba hacia adelante. Boros rápidamente dejó a Saitama a un lado, necesitando su brazo ileso para atrapar al otro alienígena antes de que golpeara el suelo y se causara más lesiones. La gravedad desapareció lentamente hasta que una vez más todos en la habitación en el aire y las cuchillas restantes, los escombros y otros equipos sueltos que se habían acumulado a su alrededor rápidamente adquirieron una apariencia menos cruel ahora que no estaban listos para atacar. Los cuchillos en el brazo de Boros se liberaron lentamente, deteniéndose y flotando en el aire de forma segura en lugar de flotar en la habitación donde podrían golpear y herir a cualquiera. Tan rápido como pudo, Saitama se alejó de la línea de visión del alienígena, siguiendo el ejemplo del médico y escondiéndose detrás de una de las camas, más que feliz de permanecer fuera de su camino hasta que la pareja tuviera todo resuelto. Heryu siguió tratando de disculparse por los cuchillos, repitiendo frenéticamente un mantra familiar una y otra vez dentro de la cabeza de Boros como si su vida dependiera de ello a pesar de que le dijeron que era completamente innecesario y que no se había hecho daño. Fue Boros quien se había equivocado. Se había olvidado de mencionar que Saitama estaba con él, que estaban trabajando juntos hacia el mismo objetivo. ¿Qué clase de monstruo debe haber sido en el siglo pasado para que su amigo reaccionara así? Con delicadeza, atrajo el cuerpo inerte de Heryu contra él, acomodando con cuidado los tentáculos que le quedaban en un bulto o algo manejable antes de moverlo de nuevo hacia la comodidad del reatomizador. Netara estuvo a su lado rápidamente, con un ceño fruncido asesino en su rostro sin ojos que prometía un sermón completo más tarde. Pero muchas de las heridas de Heryu se habían vuelto a abrir debido al esfuerzo y el médico ahora tenía que rehacer todo su trabajo anterior. Ahora no era el momento de decir todo lo que Boros estaba seguro de que quería decir. Pero eso no le impidió hacer algunas excavaciones. A Netara nunca le había gustado, y lo dejó muy claro. Por supuesto que va y trae su caos a las salas de Mayo una vez más, mi señor. Incluso cuando su amigo más cercano yacía moribundo, aún no podía decidirse a tomar el control de sus propias acciones y garantizar su seguridad y comodidad. Y que es peor, no puedo decir que me sorprenda. Ay. Boros se encogió por dentro mientras se instalaba en el atomizador con Heryu. Su amigo había logrado enredarlo en algunas de sus frágiles extremidades, enrollándolos alrededor de sus brazos, pecho y cabello con ansiedad. No quería quedarse solo mientras Saitama todavía estaba en la habitación a pesar de que todavía temía que Boros estuviera enojado con él. Boros simplemente no lo tenía en él para soltarlos. Realmente no había nada que se le ocurriera decir para defenderse. Él había sido estúpido. Había estado atolondrado y no había pensado en el futuro. Quería ver a su amigo, y Saitama necesitaba atención médica para sus brazos, así como una evaluación mental, por lo que lo llevó a la bahía médica. Parecía lo normal en ese momento. Pero, por supuesto, había algo que había pasado por alto. Todo fue culpa suya que Heryu estuviera tan gravemente herido en primer lugar, y ahora era culpa suya que hubiera estado aún más estresado. Y Netara siempre supo cómo frotarlo para que Boros se sintiera lo más horrible posible. Siempre es un placer verte a ti también, Netara, dijo rotundamente. Siempre sabes cómo alegrar mi día. Con un gruñido, Netara agarró una de las orejas de Boros y la retorció bruscamente, obteniendo un gruñido de dolor del enorme alienígena. No estoy de humor para lidiar con tus tristes intentos de humor hoy, Boros. ¿Tienes idea de la cantidad de muertos que he visto en las últimas horas? ¿Eso ya se registra para ti? No, lo dudo. Boros siempre tiene que tener lo que quiere Boros y tiene que tenerlo inmediatamente.
Al vacío con todos los demás no. Grorivas, Melsalgal, la mitad de esta maldita tripulación. Herjugansop estuvo a minutos de morir y, sin embargo, te sientas aquí a hacer bromas. Realmente es una pena que el humano no te haya matado cuando tuvo la oportunidad. Al menos todos habríamos estado libres de tu estupidez. Herju estaba tenso contra él. Él era el único en la sala que sabía lo cerca que estaba Boros de partirle el cuello al médico. Boros estaba seguro. Del grupo muy pequeño de personas con las que Boros todavía se mantenía en contacto de su pasado, Netara era, con mucho, la mayor, tan vieja que Boros ni siquiera recordaba un momento en el que Netara no hubiera estado cerca. Él sabía el tipo desde antes de que sus poderes comenzaran a manifestarse. Antes, cuando todavía dependía de sus padres para sobrevivir. Netara era la única que le hablaba así a Boros. El único que tenía en él para insultar al poderoso alienígena y cavar en él de esa manera. Y durante mucho tiempo, Boros lo había soportado, principalmente porque mucho de lo que se decía era verdad, y en parte porque Netara era familiar, una constante en la caótica vida de Boros. En este punto, sin embargo, estaba seguro de que era más un apego sentimental que cualquier cosa que lo llevara a mantener vivo al otro alienígena en lugar de cualquier cuidado real o incluso respeto por su habilidad. Había muchos otros médicos que podía contratar que harían el trabajo igual de bueno. También estaba el hecho de que a Herju le gustaba por alguna razón. A su amigo le dolería aún más matarlo ahora, sin importar lo enojado que estuviera. Lo mantuvo en mente mientras su mano se disparaba y se cerraba como un torno alrededor del delgado cuello de Netara, apretando el resistente exoesqueleto lo suficiente como para sentirlo crujir bajo sus dedos. Soy muy consciente de todo lo que sucede dentro de esta nave, especialmente cuando se trata de los ladrones de materia oscura originales. Fui irreflexivo y la cagué, lo admito, pero si vuelves a insinuar que no me importan mis amigos, te mataré. Mi paciencia contigo, creo, se ha acabado. Así que si yo fuera tú, mantendría la boca cerrada. Todas las antenas de los extraterrestres altos estaban paradas de punta, e incluso sin ojos, su expresión era de sorpresa antes de que pudiera convertirla en algo más neutral cuando Boros lo arrojó a un lado. Como dije antes, Saitama necesita atención médica, así que ve y sé útil. Me ocuparé de Herju de aquí en adelante. Como desee, capitán. Solo trata de no matarlo, él es el único en este barco que puedo soportar estar cerca, se burló antes de quedarse dormido para encontrar a Saitama, a quien Boros había perdido el rastro hace algún tiempo. Solo le dedicó al médico una última mirada antes de volver su atención a Herju, que no había dejado de temblar contra él. Realmente no vas a matarlo, ¿verdad? Honestamente, está empezando a parecer una opción viable. Realmente lo está intensificando recientemente, me está molestando, pero si quieres que siga con vida, probablemente pueda manejarlo. Le agradecería, capitán. Según los gráficos, ya le habían dado la dosis máxima de analgésicos, que era segura para alguien de su tamaño. El siguiente paso lógico sería la sedación, para evitar que entrara en estado de shock, pero había insistido en permanecer despierto hasta que toda la situación estuviera bajo control y hubiera hecho contacto físico con Boros. Ahora era demasiado tarde. Boros pudo sentir cómo bajaba la temperatura de su amigo, ya que la gravedad de sus heridas llevó a su cuerpo a la hibernación, un sueño curativo que su especie había desarrollado. Estaría seguro durmiendo. Su cuerpo sanaría por completo, pero sería lento, estaría fuera por mucho tiempo. No quiero dormir. Vuelve a ponerme en el atomizador. Estaré bien. Absolutamente no. El riesgo de acumulación y rigidez del tejido es demasiado alto. Boros arrojó el atomizador de mano a la habitación. Él no lo necesitaría. Lentamente se acercó a través de su conexión, asegurándose de que Herju supiera lo que estaba planeando. Melsalgal y Grorivas siempre preguntaban cómo era. Compartir mucho más que una simple conexión telepática, pero era difícil de describir. Antes de esta reciente separación, él y Herju lo habían compartido todo. Los pensamientos, el conocimiento y las habilidades eran todo un hecho, pero también había sentidos, energía e incluso capacidades físicas. Si Boros podía ver algo, Herju también. Si Herju escuchaba los pensamientos de otro, Boros podía oírlo.
De la misma manera que Heryu usó la energía de Boros para amplificar sus habilidades psíquicas, Boros podía usar las habilidades psíquicas de Heryu cuando quisiera, siempre que su conexión fuera viable, incluso si no era el mejor en eso. Y para continuar con la tendencia, si Boros pudiera regenerarse incluso de las lesiones más mortales, entonces Heryu también podría hacerlo. Incluso si quisiera negarse cada vez. Negarse porque significaba que estaría transfiriendo sus heridas a su amigo más cercano. ¿Es esto? Te duermes. No hay otra opción a partir de ahora. Ya está cansado, capitán. Su cuerpo ha estado bajo una inmensa cantidad de estrés entre el ser humano y el impulso de la gravedad. Necesitas descansar tanto como yo. Estoy bien. No sucedió nada significativo dentro del camino, y Saitama solo me golpeó unas pocas veces. No hay nada de qué preocuparse. Netara tenía razón acerca de que fue mi culpa que te lastimaras, así que es justo que te arregle. Capitán, no es su responsabilidad. Heryu Soap. Sé que durante las últimas décadas he sido una mierda contigo. Bueno, así que entiendo que te preocupa pedir ayuda. Pero solo míralo de esta manera. Haces casi todo por mí. Creo que probablemente me interponga en tu camino la mayoría de las veces, así que déjame ayudarte con esto. Esto lo puedo hacer. ¿Está bien? Bueno, ya era hora. Por un segundo pensé que ibas a elegir dormir. ¿Sabes lo mal que me hubiera sentido? En serio, en realidad podría haber habido lágrimas. No, absolutamente habría habido lágrimas. Netara se habría burlado de mí por el resto de mi vida. Entonces habría tenido que matarlo. Incluso si te enojaste conmigo, él es demasiado horrible para dejarlo ir si lloré frente a él. Así que gracias. Es bueno ver que se siente más como usted mismo, capitán. Oh, sí, y eso me recuerda, ¿puedes dejar de llamarme capitán todo el tiempo? En serio, es raro. Eres heredero de mi imperio. Conozco a tu madre a nivel personal. Te robo comida y te recuerdo que duermas cuando lo olvides. La formalidad realmente está empezando a asustarme. Así que tiene que parar, tan pronto como sea posible. Te ordeno que te detengas. Pero yo realmente no estás enojado por la nave. Lo arruiné todo. Aplasté el casco. Los propulsores. Lo arruiné todo. Boros realmente no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente necesitaba averiguar qué había sucedido para estropear tanto su relación. No podía recordar mucho de las últimas décadas. Todo fue solo una aburrida carrera loca alimentada por la desesperación hacia la Tierra. Pero en el camino algo había sucedido. Tal vez imágenes de seguridad. Había transmisiones de video por todas partes en el barco. Con suerte, las grabaciones no se dañaron en la batalla. Tal vez podrían darle una idea, antes de que saliera y hablara con Heryu al respecto. Pero por ahora, ¿me estás tomando el pelo? No, no estoy enojado. Eso es realmente, bastante bueno. Estuve en el impulso de gravedad todo el tiempo, así que la mayor parte de eso tuviste que haber sido tú. Nunca antes habías podido romper un barco entero solo. Esto es enorme, has estado entrenando. Tuve que aprender a hacer las cosas solo después de que tú te fuiste. Nunca dejamos de luchar, así que tuve que volverme más fuerte para seguir siendo eficaz. Vivir. Siempre fuiste fuerte, siempre lleno de determinación. Las primeras punzadas de dolor estaban comenzando a hormiguear por la columna de Boros cuando comenzó a lesionarse, enfocándose primero en la cabeza de Heryu. Con cuidado, se reajustó para poder apoyarse contra la pared, haciendo todo lo posible para no molestar al alienígena que lo rodeaba. Siento haberme ido. Que te hice luchar sin ancla y te hice tener que aprender a ser fuerte y vivir sin nadie más. Todo el mundo necesita a otras personas, y yo solo pensaba en mí. Y nunca lo volveré a hacer. Pero aún así, lo hiciste muy bien. Estoy realmente orgulloso de ti. Podía sentir la sonrisa de Heryu Soap. Sonriendo a pesar de que estiraría el tejido adolorido y curativo alrededor de su boca. Gracias, Boros. La mayor parte de lo que estaba pasando entre Boros y los otros alienígenas Saitama se había desconectado deliberadamente. Su cuerpo lo estaba matando, y aparte de eso, parecía algo personal.
Era casi como ver a tus padres discutir por primera vez, pensó mientras el bicho alienígena y Boros se enfrentaban entre sí con gruñidos bajos y en voz baja, pero con un tono amenazante. No podía escuchar nada de lo que decían, así que simplemente lo ignoró. Concentrándose en cambio en tratar de hacer que sus brazos respondieran, cerrar su mano en un puño, tratar de encontrar una posición que no le incendiara los nervios. Estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que el insecto alienígena se había arrodillado frente a él y estaba tratando de llamar su atención hasta que unos dedos brillantes de color gris verdoso se agitaron frente a sus ojos. «Has causado muchos problemas en este barco hoy», dijo, con la boca torcida en una expresión seriamente enojada que Saitama estaba seguro era solo una cuarta parte dirigida a él. «¿Tienes la intención de causar más de aquí en adelante?» Saitama tardó un minuto en procesar la pregunta, pero tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y vio la amenaza cuidadosamente velada, rápidamente negó con la cabeza indicando que no, incapaz de encontrar su voz. No estaba en condiciones de seguir peleando. Aparentemente entendiendo su situación, la visión alienígena profundamente, su postura suavizándose en algo un poco más compasivo y griega. Como un médico. 4 manos moviéndolo definitivamente eran más cómodos que 2, de alguna manera extendía la presión que tenía que aplicarse a su cuerpo para moverlo a través del entorno de gravedad cero. O tal vez este tipo fue más cuidadoso con el lugar donde tocaba. Saitama no estaba haciendo preguntas. No cuando pudo acostarse en una cama tan cómoda como la que acababa de colocar. Era en la que se había estado escondiendo, al otro lado de la habitación de Boros, así que no lo suficientemente cerca para escuchar lo que decía. Pero no parecía que estuviera diciendo nada de todos modos. Todas las cosas telepáticas de nuevo parecían. Todo el tiempo que había estado concentrado en Boros, el insecto alienígena lo había estado escaneando, o algo así. Un palo largo que emitía la misma luz de color que la nube de polvo en estas camas extrañas, había sido pasado por todo su cuerpo, y ahora solo estaba siendo observado, si es que una criatura sin ojos podría siquiera mirar fijamente. Si bien no tengo experiencia en el tratamiento de humanos, la vida basada en el carbono no me resulta desconocida. Tu cuerpo no muestra signos de lesión. De hecho, no tiene rastros de lesiones recientes, ni siquiera de lesiones antiguas que hayan sanado hace mucho tiempo. Así que tengo que preguntar, ¿cuál es exactamente el problema? ¿Qué te está haciendo daño? Saitama ni siquiera sabía cómo responder. Era incluso aceptable decir todo. Ni siquiera recordaba la última vez que había ido al médico. Siempre había sido bastante saludable, más aún después de volverse fuerte, y en las raras ocasiones en que se enfermaba, simplemente esperaba. Vivir en la ciudad Z significaba que había un largo camino hasta el hospital más cercano. No vale la pena en absoluto cuando te sientes mal. Después de algunas deliberaciones, decidió repasar todo lo que había sucedido, incluso las partes aburridas que pensó que probablemente eran inútiles. Siempre le habían dicho que nunca le mintiera a su médico y que no estaba dispuesto a comenzar incluso si la parte de sostener y levantar la mano era vergonzosa. Espera, ¿en realidad entraste en esa cosa con él? ¿Las lesiones que dices que sentiste ocurrieron dentro del impulso de gravedad? Tan pronto como Saitama confirmó, el alienígena dejó escapar un largo gemido de sufrimiento, arrastrando su mano de 4 dedos por su rostro. Las noticias eran muy buenas o muy malas. ¿Sabes lo que me pasa? Logró croar. Tengo una hipótesis, no serías el primero si tengo razón. Solo el único que sucedió en mucho, mucho tiempo. Con unos pocos clics de sus mandíbulas, el alienígena tenía abiertas alrededor de una docena de pantallas diferentes. La cama había cobrado vida, pero en lugar de una nube, había anillos de luz azul y roja que circulaban arriba y abajo de su cuerpo, enfocándose principalmente en su cabeza. Con cada escaneo, se formaba una imagen en las luces. Una imagen muy detallada y muy brillante de su cerebro, que chispeaba y parpadeaba con el movimiento. Y a medida que crecía, más relajado se volvía el alienígena. Sus antenas se levantaron y las mandíbulas se calmaron por su incesante chasquido anterior que Saitama ni siquiera notó que estaba sucediendo hasta que ya no pudo escucharlo. ¿Ves esto?, dijo, girando la imagen de su cabeza 360 grados. Este es un mapa de tu actividad neuronal.
Y como puedes ver, tus niveles de actividad están muy por encima de lo que se puede considerar normal para alguien como tú. Saitama frunció el ceño. Había mucha luz, pero no se suponía que el cerebro tenía actividad. Más solo significaba que estabas más atento o algo así. Demasiado de cualquier cosa nunca es algo bueno. Y cuando tus patrones neuronales se ven como la línea de base de un telepata, cuando tú mismo no eres un telepata, generalmente se considera algo muy malo. El alienígena explicó pacientemente. El impulso de la gravedad hace un daño de bajo nivel a las personas al deformar su realidad. Lo que significa que afecta su cerebro, causando alucinaciones sensoriales, delirios, paranoia y una multitud de otros síntomas que a menudo llevan a la víctima a creer que están siendo torturados o asesinados. No estoy muy seguro de por qué. El capitán dice que su función principal es servir como un mecanismo de defensa para el núcleo del ataque, pero si lo crees o no, depende de ti. Disparó un deslumbramiento en dirección a Boros. No me extrañaría que lo haya hecho como una especie de broma enfermiza o propósito nefasto. Nunca ha sido particularmente bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Es permanente? Boros dijo que solo necesitaba dormir. El alienígena estaba despierto y jugando en un armario asquerosamente bien organizado, trayendo consigo lo que parecía una jeringa y un vial de un extraño líquido púrpura que instantáneamente puso nervioso a Saitama. Él no está equivocado, pero no hay forma de que puedas dormir con una actividad neuronal como la tuya. Tu cerebro está trabajando a toda marcha. Así que te voy a dar un sedante. Te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño. Dentro de 10, 12 horas terrestres, deberías empezar a bajar y volver a la normalidad, en 24 deberías estar como nuevo. Entonces podrás ser devuelto a tu planeta. Saitama quería reír. Ya ni siquiera le importaba la parte de irse a casa. Solo quería volver a sentirse como antes, normal, libre de dolor, extraño aunque libre. La aguja iba a ser un problema, por supuesto, probó rápidamente cuando se negó a perforar su piel y se rompió bajo la fuerza que el alienígena le estaba aplicando. Luego estaban las drogas mismas. Es posible que Saitama no supiera mucho sobre el origen de su fuerza, pero conocía los efectos secundarios. Era casi invulnerable, y cuando fue herido se curó tan rápido y completamente que era como si nunca hubiera estado allí. Y según algunas investigaciones que Genos había hecho en línea, eso probablemente significaba que su metabolismo estaba loco. Después de escuchar eso, se dio cuenta de que, de hecho, tenía hambre casi todo el tiempo. Era algo que simplemente decidió ignorar a favor de comer comidas normales en horarios normales y no comer fuera de casa y de su hogar. El alto metabolismo significaba que procesaba las drogas más rápido. Los analgésicos de venta libre para el dolor de cabeza ocasional no hicieron absolutamente nada por él, sin importar cuántos tomara. No esperaba que este medicamento fuera diferente. Pero después de la aguja rota, el insecto alienígena solo murmuró algo acerca de siempre tratar con los pacientes difíciles y orales. Entonces, se alejó y regresó con lo que parecía ser un tanque de aire y una máscara. No estoy seguro de cuánto te afectará exactamente, por lo que esto puede requerir un poco de experimentación en lo que respecta a la dosis, así que no te alarmes si te toma un tiempo hundirte por completo o si te despiertas. Solo significa que su cuerpo está procesando el medicamento más rápido de lo esperado, dijo el alienígena colocándose la máscara sobre la nariz y la boca y levantando algunas pantallas más que mostraban sus signos vitales. Cuando abra el gas, necesito que cuentes en voz alta desde 100, ve lo más lejos que puedas. Saitama asintió. El alienígena se movió de su línea de visión y escuchó un siseo. 99, 98, 97. Miró a Boros. Muy cuidadosamente estaba pasando sus dedos sobre la costura de carne irritada que mantenía unida la cabeza del psíquico. Y aunque no podía estar seguro, se veía mucho mejor que hace unos minutos. No había más sangre. 94, 93, 92. Boros definitivamente estaba haciendo algo extraño. Saitama pudo distinguir las heridas, que aparecían de la nada en los brazos, el cuello y la cara del alienígena, solo para curarse y desaparecer segundos después. Jerigov ya no parecía un animal atropellado. 88. 87,
86. La piel gris pálida ya no era gris. Saitama había parpadeado y había cambiado a un saludable, profundo y negro como la tinta. A veces también había color, como antes. Incluso los tentáculos, los rotos, parecían más largos, como si estuvieran volviendo a crecer bajo las manos de Boros. Manos que eran capaces de tanta destrucción acunaron los apéndices heridos muy suavemente. Si los pequeños gatitos de los gatos callejeros alrededor de su casa alguna vez le permitieran recogerlos, así es como trataría de sostenerlos. 81. 80. Podía sentirse a sí mismo en la deriva. En unos segundos más estaría debajo. Así que dejó vagar su mente, sabiendo que probablemente no lo recordaría una vez que despertara. Se permitió pensar en cómo sería tener a alguien que se preocupara tanto por él. Lo que se sentiría si alguien lo sostuviera así. Como uno de esos pequeños gatitos negros como la tinta. 78. 77. 76.